Soy el profesor Contigo. Vamos a trabajar juntos. Quiero guiarles y ayudarles a comprender y estudiar las matemáticas. Empezaremos partiendo de cero, subiendo el nivel poco a poco y muy despacito para que nadie se nos quede atrás. Nuestro objetivo es simplificar al máximo la comprensión de las matemáticas, permitiendo así a cualquier persona que lo desee, niño, joven o adulto, iniciarse sólidamente en esta entretenida e interesante materia. Adelante. El concepto de medir, pesar y contar es inherente al ser humano desde los primeros tiempos. El hombre primitivo utilizó los dedos de sus manos para contar, propiciando así el nacimiento de un sistema de base 10. A cada uno de estos conceptos de cantidad se les asignó un signo. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De esta forma natural y espontánea nacen los números naturales. Veamos las operaciones que con ellos podemos realizar. Una operación tan natural como los propios números es la suma o adición. Sumar es añadir a una cantidad otra cantidad. Todos sabemos sumar, no vale la pena poner un ejemplo sobre el tema. La siguiente operación es la resta o sustracción. Por ejemplo, si de un racimo de 12 plátanos, de Canarias por supuesto, nos comemos 4, quedarán 8 plátanos. Lo que ya no es tan naturalmente lógico es sustraer de una cantidad menor otra mayor. Por ejemplo, de un racimo de 40 plátanos nadie puede imaginar que comamos 80. Aquí es donde empieza el hombre a complicarse las matemáticas, pero no se preocupen que esto tiene solución. Vamos a poner un ejemplo de la vida práctica que nos lo hará entender perfectamente. Imaginemos una persona que tiene en un banco una cuenta con un saldo de 40 euros. Y a dicho banco llega una orden de pago de una supuesta compra por valor de 60 euros. ¿Cómo queda la cuenta de esta persona? Se expresa diciendo menos 20 euros. En el lenguaje cotidiano significa que tenemos números rojos. ¿Quién no los ha tenido alguna vez? Pero en el lenguaje de las matemáticas se lee menos 20 euros. Y nacen los números negativos. Los números negativos se representan con una rayita delante que se lee menos. Y en el lenguaje de las matemáticas decimos que cuando dos números tienen signos contrarios, se resta y se pone el signo del mayor. Vamos a hacer estos pequeños ejemplos. 40 menos 60, el signo del mayor, menos, y ahora se restan. 60 menos 40, 20. Siguiente ejemplo. Menos 15 más 20, el signo del mayor es más, por lo tanto, y la resta, 5. Menos 10 más 4, menos 6. Menos 5 más 8, más 3. Si dos números tienen el mismo signo, como menos 4 y menos 5, se suman y conservan su signo. Menos 4 y menos 5, menos 9, o más 2 y más 6, más 8. Y si un número no tiene ningún signo delante, se le considera el signo más, como 7 o más 7. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio de sumas y restas combinadas. Aquí se los he puesto menos 6, más 10, menos 5, menos 2, más 8, menos 12 y más 4. Este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas, pero también quiero que ustedes empiecen a participar conmigo. De todas maneras, a medida que vayamos cogiendo nivel, ya iremos participando un poquito más. Forma primera de hacerlo. Vamos a colocar los positivos con los positivos y los negativos con los negativos. Luego sumamos los positivos entre sí, los negativos entre sí, y luego se resta y se pone el signo del mayor. Adelante. Vamos a colocar los positivos. Más 10, ustedes conmigo, más 8, más 4. Y a continuación, los negativos. Menos 6, menos 5, menos 2 y menos 12. ¿De acuerdo? Ahora sumamos los positivos entre sí. 10 más 8, 18, y 18 más 4, 22. Y ahora sumamos los negativos entre sí y colocamos delante el signo menos. Vamos a ver despacito. 6 y 5, 11. Y 2, 13.
y 12, 25. 25. Y ahora tenemos dos números con signos contrarios. Y ya sabemos que cuando dos números tienen signos contrarios, se resta y se pone el signo del mayor. Primero el signo del mayor para que no se nos olvide, menos. Y 25 menos 22, 3. Este mismo ejercicio lo vamos a ver ahora a toda pantalla con una infografía para que quede bien clarito. Sumamos los positivos entre sí. 10 más 8, 18, más 4, 22. Y los negativos entre sí con el menos delante. 6 y 5, 11 y 2, 13 y 12, 25. Queda por tanto 22 menos 25. Ahora restamos y colocamos el signo del mayor, menos 3. Este ejercicio vamos a hacerlo también de otra forma, pero cuidado que lo vamos a hacer muy deprisa y es un ejercicio mental. Recuerden que cuando dos números tienen signos contrarios, se restan y se pone el signo del mayor, y que cuando tienen el mismo signo, se suman y conservan su signo. Vamos allá. Menos 6 más 10, directamente. Menos 6 más 10 es más 4. Más 4, menos 5. Menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 3. Menos 3, más 8. Más 5. ¿Ustedes conmigo? Más 5. Más 5, menos 12. Menos 7. Y por último, menos 7 más 4 menos 3. Este es un buen ejercicio mental que deben de practicar. Hasta ahora solo hemos hablado de números enteros. Números enteros son aquellos que corresponden a entes o unidades no fraccionadas. Los números enteros, aquí les he puesto un cuadrito, se representan por la letra Z. Pueden ser positivos o negativos. A los números enteros positivos les hemos llamado números naturales. Números naturales que se representan con la letra N, el 1, el 2, el 3, etc. Y los números negativos que se representan con una rayita horizontal delante que se lee menos. Menos 1, menos 2, menos 3. Esto forma el conjunto de los números enteros. Pero el conjunto de los números enteros se completa con un número muy peculiar que es el 0. El 0. El 0 en sí significa nada. Pero también tiene otra misión. Nos permite colocar en su lugar las unidades de decena. Por ejemplo, 10, 20. El 0 permite que estos sean dos decenas. O las unidades de centena, 100, 200, etc. O las unidades de millar. Números enteros. Pueden ser positivos o negativos. Enteros positivos son los naturales. 1, 2, 3. Y enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y este conjunto se completa con el 0. La próxima operación que vamos a realizar es el producto o multiplicación. El producto o multiplicación es una abreviatura de la suma. Aquí les he puesto el producto 2 por 5. 2 por 5 significa la suma de 2 5 veces. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, en total 10. Pero también significa la suma de 5 2 veces. 5 más 5, 10. El producto 2 por 5 está formado por dos factores. Cada una de las partes que forman un producto se llama factor. Luego, el producto 2 por 5 está formado por el factor 2 y por el factor 5. La siguiente operación va a ser la división. Dividir en partes iguales un todo o una unidad. Aquí hemos puesto un círculo que hemos dividido en 4 partes iguales. Cada una de estas partes, vamos a llamarles un cuarto. Esto es una fracción. La fracción tiene una parte superior que se llama numerador y una parte inferior que se llama denominador. El denominador va a indicar siempre las partes en que se divide la unidad. En este caso hemos dividido este círculo, que podemos imaginar si quieren que es una pizza, lo hemos dividido en 4 partes iguales y por tanto el denominador es un 4 y en el numerador figura las partes que se consideran. En este caso hemos tomado una parte y por lo tanto será un cuarto. Si tomamos otra parte, ahora tendremos un cuarto
más el otro cuarto, que son 2 cuartos. Si tomamos otra de las partes, ya tenemos 1, 2, 3 cuartos, otro cuarto. Y si tomamos la otra parte, ya tenemos otro cuarto. Un cuarto más un cuarto más un cuarto son 4 cuartos. Es decir, tal como se ve, la unidad completa. Una parte de 4 se representa por un cuarto. 2 partes de 4 serán 2 cuartos. 3 partes serán 3 cuartos. Y las 4 partes completan la unidad, es decir, 4 cuartos. Acabamos de descubrir los números fraccionarios. Luego podemos ir ampliando nuestro concepto del número. Aquí les he puesto un gráfico. Los números enteros y fraccionarios forman el conjunto de los números racionales. Los números racionales se representan por la letra Q y se definen de esta forma. Número racional es todo aquel que se puede expresar mediante una fracción. Y en él también entran los números enteros, pues cualquier número entero se puede expresar mediante una fracción. Por ejemplo, el entero 5 se puede expresar mediante la fracción 10 entre 2, 5. Luego tenemos el conjunto de los números racionales representados por la letra Q, que pueden ser enteros o fraccionarios. Los enteros se expresan con la letra Z, que a su vez pueden ser positivos o negativos. A los enteros positivos le hemos llamado números naturales, que se representan con la letra N, el 1, el 2 o el 3, o los enteros negativos con el signo menos delante, menos 1, menos 2, menos 3. Y el conjunto de los enteros, ya habíamos visto, se completa con el 0. Y a su vez, los fraccionarios pueden ser positivos o negativos. Positivos como 3 cuartos, 2 quintos, o negativos con el signo menos delante, como menos 3 cuartos o menos 2 quintos. Los números racionales pueden ser enteros o fraccionarios. Los enteros, a su vez, positivos, que son los naturales, y negativos, completándose este conjunto con el 0. Y a su vez, los fraccionarios pueden ser positivos o negativos. Antes de pasar a las operaciones con fracciones, vamos a ver el concepto de número primo. Número primo es aquel que solamente se puede dividir de forma entera por sí mismo y por la unidad. Aquí hemos puesto en esta tabla los primeros 20 números naturales y vamos a ir obteniendo los primeros números primos. El número 1, vamos a ponerlo con puntitos, no se considera primo. El número 1 divide a todos. El primer número primo es el 2. Vamos a rodearlo con un círculo y ahora vamos a ir tachando los números que contienen al 2 contando de 2 en 2. 2 y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8, y 2, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Los números que contienen al 2 se llaman múltiplos de 2 y se puede representar con un puntito encima del 2. Esto significa múltiplo de 2. El siguiente número primo es el 3. Vamos a rodearlo con un círculo y ahora vamos a ir tachando los múltiplos de 3. Algunos ya estarán tachados porque también eran múltiplos de 2. Vamos a ver 3 y 3, 6, y 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 y 3, 21. El siguiente número primo, el 4 está tallado porque es múltiplo de 2. El siguiente número primo es el 5. Vamos a ver sus múltiplos contando de 5 en 5. 5 y 5, 10, y 5, 15, y 5, 20. El siguiente número primo es el 7. 7 y 7, 14, y 7, 21, que ya se nos sale. El siguiente número primo es el 11. Y el siguiente, el 13. El siguiente, el 17. Y el siguiente, el 19. Estos son los primeros números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17 y 19. Y conviene familiarizarnos con ellos. Los números primos hasta el 20 son: el primer número primo es el 2. Tallemos sus múltiplos.
El siguiente número primo es el 3. También tachemos sus múltiplos. El siguiente, el 5, y el siguiente, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Vamos a reconocer al menos los múltiplos de 2, de 3 y de 5. Decimos que un número es múltiplo de 2 cuando termina en 0 o cifra par. Por ejemplo, el número 5420 termina en 0 o el 384 que termina en 4, que es cifra par. Los múltiplos de 3. Decimos que un número es múltiplo de 3 cuando la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. El número 5427, vamos a sumar sus cifras. 5 más 4 más 2 más 7, sumando 5 y 4, 9, y 2, 11, y 7, 18. 18 es múltiplo de 3. ¿Y cuándo un número es múltiplo de 5? Decimos que un número es múltiplo de 5 cuando acaba en 0 o en 5. Por ejemplo, 215 termina en 5 y 420 termina en 0. Y ahora ya podemos empezar las operaciones con fracciones. Las fracciones también reciben el nombre de quebrados. Es evidente que para poder sumar fracciones necesitamos que la unidad esté dividida en el mismo número de partes. Volvamos al ejemplo de las pizzas. Una pizza y otra pizza. Vamos a suponer que han quedado exactamente iguales. Una de ellas la dividimos en 4 partes iguales. Y la otra la vamos a dividir en 3 partes iguales. Cada una de estas partes sabemos que es un cuarto. Y cada una de estas partes sabemos que es un tercio. Vamos a ver. Hemos de encontrar un número, por tanto, que contenga al 4 y al 3 un número exacto de veces. Evidentemente ha de ser un número mayor que 4 y que 3. Vamos a hacer este ejercicio de 2 formas. Primero, de forma intuitiva, ayudándonos de los gráficos. Y luego lo veremos de forma práctica técnica. De forma intuitiva. Vamos a ver los números mayores que 4. El 5. El 5 no contiene ni al 4 ni al 3. Recuerden que lo tiene que contener un número exacto de veces. El 6 contiene al 3, ya que 6 es 3 por 2, pero no contiene al 4. El 7 no contiene a ninguno de los dos. El 8 contiene al 4, ya que es 4 por 2, pero no contiene al 3. El 9 contiene al 3, ya que es 3 por 3, pero no contiene al 4. El 10 no contiene a ninguno de los dos un número exacto de veces, tampoco el 11, y aquí encontramos el 12. El 12 es 3 por 4. Luego, contiene al 3 4 veces y al 4 3 veces. Este número, el 12, es múltiplo de 3 y de 4. Y como es el menor de los múltiplos de 3 y de 4, recibe el nombre de mínimo común múltiplo. Luego, para sumar un cuarto y un tercio, hemos de conseguir que estas dos pizzas estén divididas en el mismo número de partes, es decir, en 12. Vamos a ver cómo nos sale el dibujo. Vamos a dividir esta en 12, rayita, otra, aproximadamente lo que era antes un cuarto. Observamos ahora que de 12 hay 3 partes. Luego, un cuarto es igual a 3 de 12. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Vamos a dividirla en 12 partes iguales. Luego lo repetiremos más claramente. Teníamos hasta aquí. Vamos a sombrearlo. Muy bien. Vamos a seguir dividiéndola. Y aquí nos queda otra. Está prolongando. Y está aquí. Bueno, 12 partes más o menos. No sean muy exigentes conmigo. Observamos que lo que antes era, lo que está sombreado, una parte de 3, ahora, vamos a borrar esto, son 1, 2, 3, 4 partes de 12. Luego, un tercio es igual a 4 partes de 12, que se lee también 4 doceavos. Luego, para sumar un cuarto más un tercio.
Un cuarto hemos visto que es 3 de 12. 3 de 12. Más. Y un tercio hemos visto que es 4 de 12. 4 de 12. Ahora sí tenemos la unidad dividida en el mismo número de partes. Y 3 de 12 más 4 de 12 son, por tanto, 7 doceavos. Hemos resuelto el ejercicio de forma intuitiva, ayudado por los gráficos. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos de forma práctica y técnica. Observamos que una parte de 4 equivale a 3 partes de 12 y que una parte de 3 equivale a 4 partes de 12. Luego, para sumar un cuarto más un tercio es igual a 3 doceavos más 4 doceavos, igual en total 3 más 4, 7 doceavos. Vamos a repetir el ejercicio anterior de suma de fracciones de forma práctica y técnica. Pero antes necesito hablar del concepto de potencia. Las expresiones de esta forma, 2 elevado a 2 se lee 2 elevado a 3, 5 elevado a 4, o también 2 al cuadrado, 2 al cubo, 5 a la cuarta, son potencias. La parte de abajo recibe el nombre de base y la parte superior recibe el nombre de exponente. En este caso, la base es el 5 y el exponente es el 4. La potencia es una abreviatura del producto de un número por sí mismo varias veces. Por ejemplo, 5 elevado a la cuarta significa 5 por 5 por 5 por 5 4 veces, que si ustedes lo multiplican les dará 625. Y ahora vamos a seguir con nuestro ejemplo de suma de fracciones, pero hecho de forma práctica y técnica. Teníamos un cuarto más un tercio. Lo primero que hemos de hacer es descomponer cada denominador en el producto de sus factores primos. Y esto se hace de la siguiente forma. El 4, ponemos aquí una rayita, es múltiplo de 2, ya que es un número par. Decimos 4 entre 2 a 2. Y 2 es primo, 2 entre 2 a 1. Por tanto, el 4 es 2 por 2, que podemos poner 2 al cuadrado. El siguiente denominador es el 3. El 3 es un número primo, 3 entre 3 es 1, luego podemos poner 3 igual 3. Para hallar el mínimo común múltiplo, que es lo que vamos a hacer, cogemos los factores primos comunes y no comunes con el mayor exponente. En este ejemplo no hay comunes y por tanto vamos a coger mínimo común múltiplo. El 2 al cuadrado y el 3. 2 al cuadrado por 3, 12. Por tanto, este es el mínimo común múltiplo. Y ahora procederemos de la siguiente forma. Raya de fracción. En el denominador colocamos el mínimo común múltiplo, o sea, el 12. Y ahora procederemos de la siguiente forma. Atentos. El mínimo común múltiplo se divide entre cada denominador. Y el resultado lo multiplicamos por el numerador correspondiente. 12 entre 4 a 3 y 3 por 1, 3. Más 12 dividido entre el denominador y el resultado multiplicado por el numerador. 12 entre 3 a 4. 4 por 1, 4. Quedando en total, haciendo las operaciones del numerador, 3 más 4, 7 doceavos, exactamente igual que antes, por supuesto, pero ahora lo hemos hecho de forma técnica y así lo haremos en la práctica. Para sumar fracciones de forma práctica, un cuarto más un tercio, raya de fracción y el mínimo común múltiplo en el denominador. 12 entre 4 a 3, 3 por 1, 3, más 12 entre 3, 4, 4 por 1, 4, en total 7 doceavos. Ya sabemos sumar fracciones y algunas cosas más. En la próxima lección haremos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El secreto es practicar y practicar. Ya saben que cuentan conmigo, el profesor contigo.